Chilanga, premiados a nivel internacional como restaurante mexicano más auténtico 2019 en España. Les esperamos como siempre en nuestro amplio local en Torrelavega, en la calle Argumosa. Recomendamos reservar con tiempo en el 942 08 56 86. Abrimos de miércoles a domingo. La Chilanga, comida mexicana casera, familiar y deliciosa cocinada por mexicanos. Ay de mí, llorona, llorona, llorona de azul celeste. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, desayunos, meriendas variadas, tartas caseras, gofres y tortitas, raciones y picoteo, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar, menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa número 4 en Torrelavega, teléfono 942 14 14 90. Desde 1950, Joyería Relojería Dala. Somos la cuarta generación de joyeros y relojeros. Talleres propios, grabación láser de todo tipo de superficies, personalización de tus objetos en cristal, madera, cuero, fundas para móviles, regalos de ceremonia, alianzas en oro y plata desde 20 euros, relojes tecnológicos, sortijas y diamantes de pedida. Recuerda que también tenemos toda clase de regalos y recuerdos de comunión. Diseña tus propias joyas y en Joyería Dala las hacemos realidad. Joyería Relojería Dala, en la avenida del Besaya número 28, en el barrio Covadonga, Torrelavega, abierto de 9 a 17 horas en horario continuo. Miércoles 3 de junio de 2020 y estamos en Conexión Cantabria, en Cantabria TV. Intentamos, o lo que vamos a hacer es traer la actualidad, ponernos un poco al día. Entrevistas, noticias, tertulias, en definitiva, la información en Cantabria Televisión. Lo primero que nos vamos a ir es a una entrevista con la delegada del Gobierno en Cantabria, Ainhoa Quiñones. ¿Has vivido esta pandemia? Sí, bueno, pues como te decía, que llevaba pues muy pocos días en el cargo de delegada del Gobierno y bueno, pues nos hemos visto todos sumidos en esta pandemia mundial, en esta crisis sanitaria sin precedentes en la historia reciente de nuestro país, una crisis sanitaria que se ha convertido también en una crisis económica y social. Y bueno, pues nadie teníamos pues un libro, un manual de instrucciones para saber qué hacer en cada momento. Entonces, bueno, pues hemos vivido momentos pues muy duros, muy complicados, de mucha incertidumbre, pues mucha normativa cambiando constantemente, poniéndonos al día, ayudando a todo el mundo y contestando pues todas las dudas de los ciudadanos y las ciudadanas que nos trasladaban. Y bueno, pues en colaboración constante y continua con las fuerzas y cuerpos de seguridad y con el Gobierno de Cantabria. La verdad es que bueno, pues hemos vivido momentos duros, pues como la mayor parte de la población, cada uno pues en su nivel. Por desgracia ha habido personas que han perdido a familiares, a seres queridos y desde luego más duro que eso pues no hay nada. Pero bueno, sí que pues mirando el lado positivo, pues bueno, pues en mi mochila me llevo todo el aprendizaje de todo lo vivido. No, desde luego para esto sí va a servir, para una gran experiencia. Me imagino que complicado intentar guardar un equilibrio entre los intereses de unos y los intereses de otros, es decir, los intereses para lo más importante evidentemente es la salud, la sanidad, pero también hay otros intereses que son los económicos. Te habrán solicitado, te habrán pedido, te habrán rogado. Es complicado, ¿no? Bueno, a ver, como te digo, esta pandemia mundial pues se ha convertido también en una crisis económica y social. Por desgracia, todas las crisis al final siempre recae o influye más en las personas más vulnerables. Esta crisis sanitaria pues evidentemente también ha afectado más a los más vulnerables, pero si algo tiene que quedar claro es que el Gobierno de España trabaja constantemente todos los días para no dejar a nadie atrás y por eso pues todos los cambios legislativos y constantes, el esfuerzo legislativo que se ha hecho desde este Gobierno, desde el Gobierno de Pedro Sánchez,
es incalculable. Se están sacando normativas, leyes constantemente para, bueno, pues para ayudar a los que peor lo están pasando, a pymes, autónomos, empresas, bueno, pues la ciudadanía en general. Entonces, bueno, pues eso es algo que quiero remarcar, y que todo, absolutamente todo lo que ha hecho este Gobierno, que evidentemente ha podido cometer errores, es para preservar la salud de todos y todas. Por lo que nos cuentas, veo que hay gran optimismo en afrontar el futuro, ¿no? Que la comunidad autónoma de Cantabria se encuentra en buena posición, pues, para lidiar el toro que se nos viene encima. Sí, bueno, la verdad es que siempre lo he dicho y lo recalco. La coordinación con el Gobierno de Cantabria ha sido excelente. He mantenido, bueno, pues con la consejera de Presidencia y Justicia, bueno, pues hemos copresidido el Centro de Emergencias aquí en Cantabria, el CECOPI. Y bueno, pues nuestro diálogo ha sido constante y continuo para hablar de la problemática que había en ese momento. Cantabria, pues bueno, pudo un poco anteponerse a lo que vio en otras comunidades vecinas como el País Vasco, y pudo un poco poner esa barrera para que la pandemia no llegara con tanta fuerza a nuestra comunidad, lo cual es muy de agradecer. Pero también, y hay que destacarlo, bueno, pues creo que los ciudadanos y las ciudadanas de Cantabria tenemos una sanidad pública de excelencia, y eso se debe evidentemente a la inversión pública que se ha hecho en los últimos años en nuestra sanidad, en nuestro hospital, en nuestros centros de salud, y eso pues ahora es cuando más se nota. La delegada de Cantabria, me imagino que será de la forma de pensar de cautela, ¿no? De ir marcando los tiempos, de no acelerarnos y no cometer equivocaciones que después lo podríamos lamentar. Bueno, pues sí, mira, yo siempre digo que esto es pues una carrera de fondo y no un sprint, y que evidentemente no por mucho correr vas a llegar antes. Entonces, yo creo que hay que ir poco a poco. Todos los ciudadanos y las ciudadanas creo que, bueno, pues han mostrado una actitud muy respetuosa con los demás, porque evidentemente nos tenemos que proteger a nosotros para proteger a los demás. Todos tenemos y todas tenemos que poner de nuestra parte para dar pasos, pero pocos pasos, pero pasos en firme. Y yo creo que así seguirá siendo. Esta crisis sanitaria nos va a enseñar, vamos a tomar nota, vamos a sacar una experiencia, esperemos que no olvidemos lo que estamos pasando para el día de mañana, valorar realmente los profesionales, como es la sanidad, como es la gente que ha arriesgado su vida, y dotarles de más medios, dotarles de más partidas económicas. Quizás ahora esto nos dé una gran lección. Bueno, pues sí, eso espero. Yo creo que lo que tiene que quedar claro es que la salud pública, la educación y la dependencia deben ser nuestros ejes de actuación, y no tienen que tener una inversión cíclica dependiendo de los gobiernos o del color político que esté gobernando en ese momento. Está claro que tiene que ser algo en aumento progresivamente, y que, bueno, pues que deben ser los estandartes con los que tenemos que salir. Ainhoa Quiñones, delegada de Gobierno en Cantabria. A mí me gustaría tenerla dentro de poco aquí, en el estudio, ya dentro de unas semanas, seguro, y que nos venga a contar muchas cosas. Seguro que sí, yo encantada de ir allí a haceros una visita, así que seguro que en unos días estoy por allí. Muchísimas gracias por la invitación. Ainhoa, muchas gracias, de verdad, nos has dado toda clase de facilidades para poder estar hoy aquí en Conexión Cantabria, y eso es muy de agradecer, porque no te creas que todos los políticos hacen lo mismo, ¿eh? Nos has dado muchísimas facilidades. Muchas gracias. Encantada, gracias a vosotros. Nos vemos, un abrazo. Bien, y ahora nos vamos con el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, que nos da los datos del coronavirus en España. A fecha de hoy se diagnosticaron ayer, no a fecha de hoy, con fecha de diagnóstico de ayer, 219 nuevos casos. Sin embargo, por fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días, ya saben que los diagnosticados no quiere decir que han iniciado los síntomas el mismo día que se diagnostican, los han iniciado en los días previos. En los últimos 7 días se han notificado 231 personas que han iniciado síntomas en esos últimos 7 días. Además, tenemos 63 fallecidos con fecha de defunción en estos últimos 7 días también. Son datos que luego discutiremos, entiendo, en las preguntas,
pero que tienen una evolución similar a la que tenemos estos otros días. Los fallecidos están un poco incrementados. Luego explicaremos también por qué, porque me imagino que habrá preguntas sobre el tema. Sin embargo, sí que quería ponerles hoy una gráfica en la que, con la que podemos a lo mejor entender qué diferencia hay entre los sistemas de vigilancia del inicio de la epidemia y los sistemas de vigilancia posteriores y lo que realmente ha podido no pasar en nuestro país. Si ven en la gráfica, se representan los diferentes tipos de casos que hemos tenido, aquellos que han fallecido, en rosa, en la parte de abajo de la epidemia, de la curva, perdón. En naranja, los casos que han sido graves, prácticamente todos hospitalizados y que aparecen intermedios. Los casos moderados, de los cuales algunos han podido estar hospitalizados, otros han podido tener la enfermedad domiciliaria, en amarillo. Y luego en verde tenemos los casos que han sido leves o asintomáticos. En total, saben que suman aproximadamente 2.300.000 casos, que son los que surgieron a partir del estudio de seroprevalencia. Ese es el total de los casos que ha podido haber en nuestro país. Esta curva no es exacta con las cifras que tenemos en los datos, pero sí que representa claramente lo que ha podido pasar. Al principio de la epidemia, los sistemas de vigilancia tienen que adaptarse, tenemos que establecer las capacidades para realizar las PCRs para un patógeno nuevo del cual no están establecidos los mecanismos diagnósticos, tenemos que acceder a los recursos necesarios para hacer el diagnóstico y tenemos además que garantizar que eso sucede en todas las comunidades autónomas y en una gran parte de los hospitales. Todo eso lleva un tiempo y además durante el periodo álgido de la epidemia, que estamos preparándonos además porque fue muy rápido, nosotros somos capaces de detectar o de diagnosticar lo que aparece en el cuadradito con la letra A, aproximadamente. Con el tiempo vamos mejorando nuestras capacidades y somos capaces de diagnosticar más. Puede ser lo que aparece en el cuadro B, podría ser el cuadro B un poquito más grande, un poquito más pequeño, pero desde luego es más de lo que diagnosticamos al principio de la epidemia. Si se dan cuenta, en el cuadrado A diagnosticamos básicamente los cuadros graves o muy graves que acaban falleciendo. Los que están en la franja naranja o en la franja rosa rojiza de la gráfica. Bien, pues seguimos en Conexión Cantabria, seguimos en directo. Son las 9 menos cuarto, pasa un minuto de las 9 menos cuarto de la noche. Bueno, como nuestra intención aquí en el programa es, como he dicho muchas veces, hacerle altavoz, dar la oportunidad de que todo el mundo, asociaciones, personas de todos los lugares, pues nos cuenten cosas, nos cuenten sus problemas, intentamos ayudarles. Pues hoy tenemos con nosotros a Pedro Jiménez y a Abraham Jiménez. Ellos son bueno, Abraham es el presidente de la asociación Resplandor de Cantabria, ¿no es así, Abraham? Así es. Cuéntanos un poco qué es esta asociación. Es una asociación de reparto de alimentos e intentamos ayudar a la máxima gente posible porque hay mucha necesidad y cada semana están entrando familias nuevas. Sí. Y pues nuestra meta ahora mismo es llegar a todas las personas posibles y a facilitarles los alimentos y la ayuda. Fundamentalmente, presidente, para ayudar a las personas de raza gitana. No, somos una asociación intercultural, sí, que ayudamos a cualquier tipo de persona, da igual la etnia o la raza que sea, porque yo creo que solamente hay una raza que es la humana, y no nos negamos en absoluto, al revés, nosotros intentamos facilitar todo lo posible a muchas personas que no tienen, digamos, mucha idea de cómo solicitar, a quién llamar y cómo gestionar una ayuda o una solicitud tan básica. Tú eres joven, entonces, pero ¿te recuerdas de niño? ¿Han cambiado mucho las cosas en el trato de vosotros? ¿Se ha mejorado? Sí, ahora está habiendo, gracias a Dios, mucha inserción social, que es muy importante, a través de cursos. Hay mucha gente en diversas empresas y esperemos que tanto nuestros hijos y nuestros nietos el día de mañana pues estén completamente insertados en la sociedad, que ya lo están, pero más en los trabajos. Bien, aparte de Abraham Jiménez, está con nosotros el amigo Pedro Jiménez, pues que tiene una buena papeleta. Pedro, a ver, cuéntanos qué papeleta y en qué situación estás. Bueno, estoy en una situación bastante crítica, porque pues yo tenía mi pisito, yo pagaba un alquiler, pero claro, de momento pues me vino una enfermedad, me dio un ictus, me operaron del corazón abierto, y entonces pues fue a peor la cosa, fue a peor, y claro, de momento yo tenía una casuca también de mi difunto padre, se quemó pero no había seguro. Entonces, ahora vivamente vamos a lo que es al problema. Al problema. Ahora estoy viviendo en un trastero, sin agua y sin luz.
Porque a ti se te quema la casa, ¿en qué año? ¿2018? Eso es. En el 2018. Sí, el 18 de diciembre, sí. Una vez que te quedas en casa, ¿qué haces? ¿Te recogen en algún sitio? En el albergue, voy al albergue de doña Leticia. Sí, la princesa Leticia. Eso. Por cierto, sí. me han dicho que son unas instalaciones estupendas. Sí, sí, además. Una maravilla, un hotel. Parece un hotel, está Sí, claro. sí. Pero claro, a mí allí no me dan solución, pues claro, yo tengo chavales, tengo 4 chavales. ¿Y os fuisteis toda la familia? Toda la familia nos fuimos allá. Ah. Como tenía un menor, me puse una parte con el menor. Que todo eso, la gestión lo hizo el Ayuntamiento de Santander. Eso es. Os encontrasteis en la calle y el Ayuntamiento de Santander. No, de medida, de momento nos llegó el albergue. Lo que pasa es Sí. que luego, pues no nos dio una solución. Yo estuve hablando con Gervicán, con Estela, que es la que lleva el tema de vivienda. Sí. Le presenté todos los papeles, todos los requisitos y me decían que no tenía vivienda. Porque el Ayuntamiento de Santander os dice que no son competentes para daros una vivienda. Que no tenían vivienda para mí. Claro, que los que son competentes es el Gobierno de Cantabria. ¿No es así? Yo hablé con Gervical, Sí. luego está hablando con Enrique, que es el asistente social del Ayuntamiento de Cantabria, y me dice que no tienen vivienda. Claro, pero yo estoy en una situación, estoy sin agua, sin luz, sin baño y con bichos y con ratas. Sí. Estoy viviendo con ratas. Hombre, no hay derecho que en el siglo XXI estemos de esta manera. Porque verdaderamente, lo decía yo a mi amigo Abraham, el tema es que yo no quiero mendigar, no queremos mendigar. Ojalá hubiera trabajo para mi señora y para mí, y nosotros, mi señora y yo, poder pagar un piso con el sudor de la frente, con un trabajo digno, y tener para mis hijos una vivienda digna como cualquier humano, ser humano. Ya. Abraham, ¿esta situación son normales o gracias a Dios solo hay algún caso? Es la verdad que este caso es una cosa excepcional por la situación que ha vivido, porque yo le conozco desde hace mucho tiempo y ha sido una persona muy trabajadora, ha tenido su piso, ha pagado sus impuestos, su luz, su agua, su basura, ha tenido su vehículo, su trabajo, hasta que le llegó el tema de su enfermedad, y todo esto le hizo vender todos los bienes. Y luego, al estar en el estado de alarma, no ha podido buscarse la vida, no ha podido trabajar, no ha podido tener ningún ingreso, y le ha conllevado a esta situación tan difícil. Entonces, hay pocos casos, pero los hay. Entonces, queremos mediar a ver en qué manera le podemos ayudar. Y nosotros no pedimos mendigar, como él bien ha dicho, no pedimos que le ayuden y que le den el dinero así porque sí, no. Solicitamos, pues, un trabajo, solicitamos una vivienda, una colaboración, Un alquiler social. de algún tipo de delegación para que pueda salir adelante, porque estamos seguros que en cuanto pasara el estado de alarma, pues él podría salir adelante, pero es que ya lleva 2 meses o 3 meses de esta situación, que ayer mismo ha estado lloviendo, yo he estado allí viendo donde están viviendo y no pueden dormir, está cayendo agua dentro. Hay una humedad, no tienen para ducharse, no tienen para vestirse, no tienen cocina, no tienen nada. ¿Cómo es el día a día? ¿Cómo coméis? ¿Cómo hacéis las...? ¿Qué baños utilizáis? Etcétera. Pues vamos a la gasolinera cuando podemos, y vamos allí a hacer unas necesidades en una gasolinera que hay en la Albricia. Sí. Pero claro, es un sufrir, porque al no tener, es que no tenemos higiene. Ya. Al no tener lo que es agua potable, ni una ducha, ni un baño, pues usted me dirá cómo hacemos. Sí, el Ayuntamiento de Santander os sigue prestando lo que es el Reina Leticia, si queréis estar allí. Pero No, sois una familia... me lo cuento, pero claro, soy una familia, yo tengo una chavaluca también, tengo un menor, y yo allí pues no quiero ir, no por nada, porque es que no me siento bien, No me siento bien porque yo no digo que sea mala gente, pero hay presidiarios y drogadictos. Claro, yo tengo chavales, tengo un menor de edad, tiene 17 años. Entonces yo no he quisto ir al albergue. Lo que sí he pedido, está hablando con Enrique, y le he mandado un vídeo al señor Revilla pidiendo la ayuda, que me dé un alquiler social o me dé una vivienda, que tampoco pide un palacio. Ni decir, por ejemplo, en el centro de Santander, que está retirado a 20 kilómetros, pues me voy, es igual. Yo lo que quiero es un techo digno para mis hijos. Ya. Yo tengo una chavala de 19 y otra de 17, que tengan un baño, que se puedan duchar, que mi señora pueda ir al baño, que yo me pueda duchar, porque yo tengo una discapacidad del 72%. A mí me operaron de corazón abierto y me dio un ictus. Entonces, una persona con bastantes dificultades. Abraham, creo que nos ibas a leer algo, ¿no? Un escrito. Sí, os voy a leer un comunicado lo más rápido posible. Cuando quieras. Os comento. La Asociación Resplandor Cantabria, en colaboración con la Plataforma Nacional por los Derechos Gitanos, la Hermandad Gitana de Andalucía y Antonio Martín, el Guardia Civil
de Marbella, en Asociación Intercultural de Lucha contra la Pobreza, la Desigualdad Social y el Racismo. Queremos dar a ver la situación de esta familia golpeada por una serie de circunstancias trágicas y que representa la cara visible de miles de familias en situación similar en toda España. Estar sin vivienda, sin alimentos, sin servicios higiénicos, sin recursos económicos. Esta situación inconstitucional es inaceptable e inhumana. No puede ni debe ser pasada por alto, ya que se lleva soportando todo el tiempo de estado de alarma, por lo cual apelamos a todas las delegaciones correspondientes para su gestión de ayuda urgente y solucionar todas las necesidades correspondientes que aquí mismo describo. La única ayuda y apoyo moral y económico y alimenticio recibido por parte de esta familia ha sido de parte de la Colaboración Ciudadana Gitana, nuestra asociación Resplandor Cantabria, la Plataforma Nacional de Derechos Gitanos, y decirles que muchos han hablado pero pocos han ayudado. Dar a ver la situación real. Vivir entre 4 paredes de tablas y un techo de uralita cancerígena, sin puertas, sin ventanas, sin suelo, sin baño, sin ducha, sin cocina, sin habitaciones y con multitud de ratas e insectos. Decir, muy importante, que esta familia es conocida por mí personalmente y siempre han sido personas muy trabajadoras, con una vida bien situada, con su piso, su coche, al día de todos sus pagos y obligaciones como ciudadanos. Solicito una vivienda, una ayuda económica y alimenticia. Queremos recalcar y declarar que no queremos mendigar ayudas, que si hay posibilidad de trabajar, queremos trabajar, que estamos dispuestos a cumplir nuestras obligaciones como cualquier ciudadano español, pagar las rentas de alquiler y servicios necesarios básicos. También decir que somos gitanos, pero españoles ante todo. ¡Viva España, viva el rey! Muy bien, pues muchas gracias por venir. Decir a nuestros, quien nos esté viendo ahora, que hacemos, como dije al principio, de altavoz, aquellos que tengan necesidades, aquí estamos, echar una mano. Os deseo suerte, fundamentalmente a ti, que las cosas se vayan solucionando. Pues sí, la necesitamos, sí. Y a ver si ahora, después de que ha salido en la televisión, pues las cosas se las pueden tomar un poquito más en serio. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Nos vemos otro día y espero que la próxima vez que nos veamos es porque se ha solucionado el problema. Se solucionó el problema. Venga, muchas gracias. Nosotros nos vamos con otro vídeo de Fernando Simón que nos trae más información. Bueno, estos datos lo que hacen ahora mismo es corroborar que el sistema de monitorización de la mortalidad, que da datos diarios y del cual el Instituto de Salud Carlos III hace un informe periódico, no recuerdo si es cada día o cada 2 días, pero que desde luego los datos están disponibles en las gráficas del Instituto de Salud Carlos III todos los días, son muy fiables, porque de hecho hace unos días, creo que era con datos hasta el día 21 o 22, si no me equivoco, el sistema de monitorización de la mortalidad daba un exceso de 43.000 y pico fallecidos. Estos son 44.000 con algún día extra. Hay una pequeña diferencia entre la estimación que hace el INE y la estimación que se hace en el sistema de monitorización de la mortalidad. Si no me equivoco, creo recordar que cuando lo he leído, el INE compara con los datos de defunciones del mismo periodo del año pasado. Primero utiliza un periodo un poquito más largo. El incremento de mortalidad detectado en el sistema de monitorización que lleva el Instituto de Salud Carlos III se refiere desde principios de marzo, me parece que desde el 2 hasta el 20 y tantos de mayo, y los del INE creo que se refieren desde febrero, con lo cual sí que puede haber una pequeña variación, pero como vemos son prácticamente los mismos, 43.000 y pico, 44.000. La diferencia está en que el INE compara con los datos de mortalidad del año pasado, mientras que el sistema de monitorización de la mortalidad hace un modelo de lo que esperaríamos utilizando una serie más larga. Ustedes saben que la mortalidad en invierno puede estar asociada a la gravedad de la epidemia de gripe, a la temperatura más o menos fría que pueda pasar y a algunos otros factores. Eso hace que un año con una temperatura relativamente suave y con una epidemia de gripe relativamente suave pueda generar menos mortalidad que un año con características completamente diferentes. Por lo tanto, no es mala comparación con el año pasado, pero siempre en este tipo de comparaciones se tiende a comparar con series más largas, que es lo que establece el sistema de monitorización de la mortalidad. En todo caso, como ven, no hay apenas diferencias y yo creo que son datos completamente compatibles. ¿Esto qué implica? Pues que sabemos que tenemos alrededor de 28.000 casos fallecidos. Terminaremos de tener la cifra cerrada cuando las comunidades terminen de actualizar las bases de datos, que espero que sea muy, muy pronto. Pero estaremos en torno a los 28.000
que suponen prácticamente iba a decir un 66, 60 y tantos % del total de exceso de fallecidos detectado tanto por el INE como por el Sistema de Monitorización de la Mortalidad. Estos son que claramente han fallecido por coronavirus, son casos en personas que tienen un diagnóstico positivo de coronavirus. Si luego ha habido otra causa, que ha sido la causa principal de la muerte, es otra cuestión, pero desde luego estas personas han fallecido con una infección. Eso lo sabemos. Luego han podido fallecer porque tenían, se me ocurre, un cáncer terminal y que al mismo tiempo tuvieran la infección, pero que la causa de muerte fuera el cáncer, no lo sé. Pero desde luego esas 28.000 y pico personas son personas que que fallecieron con una infección por coronavirus. Bien, los datos son los datos, la información es la información. Esperemos que no tarde mucho en no tener que dar estos partes y estas cifras y hablemos de la pandemia y mejor hablar de otras cosas muchas más divertidas. Con nosotros tenemos a José Vía, del sindicato Uso. Esta persona pues es un hombre que lo sabe sobre el mundo laboral, iba a decir todo, bueno, casi todo, vamos a ser un poco más humildes. José Vía, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Hacía mucho que no te escuchaba, coincidíamos en las tertulias de las radios hace unos cuantos años. Pues sí, he estado 13 años dedicados a la dirección del sindicato en Madrid y bueno, eso ha sido lo que me ha dejado, pero ya he vuelto otra vez a Cantabria y a seguir haciendo actividad sindical, que es lo que siempre he hecho. Pues ¿normalmente estás aquí en Cantabria? Sí, ahora ya estoy permanentemente aquí en la tierra prometida, como sí, lo digo yo. Es un alivio salir de Madrid. Uno no sabe lo que es Madrid hasta que no está viviendo allí 13 años. Sí. Y eso que dicen de Madrid al cielo, menos mal. Va bastante complicado. Vamos a ver, una pandemia, pero hay otro tipo de pandemia también muy preocupante y que posiblemente se va a convertir en un gran problema, que es la económica. ¿Cómo ves ahora mismo la economía española? Pues en estos momentos la economía española tiene la gran encrucijada de ser capaz de convertir todos los ERTEs en un reciclaje para que no terminen siendo ERES. Ahí hay una bolsa explosiva que si no se actúa rápido y acertadamente podemos tener un planteamiento verdaderamente catastrófico. Y digo esto porque partimos de unos datos actuales de este mes de mayo que acaban de dar de desempleo, que siempre cuando estaba en Madrid siempre hacíamos la misma lectura, los datos, y teniendo al doctor Simón, desgraciadamente los datos se dan para todo, Pero bueno, hay algunos datos que son terroríficos, ¿no? Es decir, los datos de desempleo, maquillado más o maquillado menos, pero desempleo. Y digo desempleo porque los compañeros, los trabajadores y trabajadoras que están en ERTE, están en el paro, aunque no se les conceptúe como parados. Yo tengo un dato que le hemos estado analizando y que es demoledor. Si cogemos la población asalariada en alta en seguridad social, estamos hablando del entorno de los 18 millones de personales afiliados en alta en seguridad social. Y estamos hablando de una sociedad, en estos momentos, de 7 millones, y digo bien, 7.035.000 ciudadanos que perciben del desempleo, bien a través de la prestación de desempleo, bien a los expedientes de regulación de empleo. Si esto no se baja a unos niveles razonables, en el máximo que ya estuvimos en la anterior crisis, en el entorno de los 5 millones, aquí puede haber un estallido social en cualquier momento. Por lo tanto, los datos hay que decirlos con la absoluta crueldad, porque son crueles estos datos. Este dato tiene luego otro componente social, y es el dato de estar en el paro ya de por sí es un auténtico drama para la persona que está en el desempleo. Pero es que detrás del dato del paro está el dato de cómo mantenemos el sistema de protección social. Si tenemos 18 millones de activos cotizando de alta en seguridad social, siendo generosos, metiendo todos los regímenes especiales también, y tenemos 7 millones que perciben, estamos diciendo que hay un 37,9% de la población que vive de esos
hay 37,9 que está cobrando de lo que contribuyen esos 18 millones. Esto es insostenible, insostenible en el tiempo. Por eso ahora vamos a ver qué dinero llega de la Unión Europea, si se aprovecha bien ese dinero, pero el problema es que podamos llegar, porque ese dinero se estipula que puede llegar en mediados del 2021 y con estas cifras, si no somos capaces de revertir los expedientes de regulación de empleo, a que vuelvan a una parte muy importante, diríamos que más del 50%, a su actividad, tenemos una auténtica bomba social que en cualquier chispazo y por cualquier motivo puede explosionar. Por lo tanto, esa es la enorme preocupación que nosotros como Sindicato Uso tenemos, que yo venimos analizando y que es una enorme preocupación, porque cuando se dan los datos del desempleo hay que ir escarbando, es decir, están los datos de los parados, luego hay un capítulo que se llama los denos, que nadie sabía lo que eran los denos, y luego hay un capítulo de otros parados que están en expectativa relativa de empleo, pero que todos están demandando un empleo. Claro, estamos hablando de estos niveles. Nosotros siempre manejamos aquellas personas que están inscritas en las oficinas demandando actividad, que quieren trabajar. Unos a jornada total, otros a jornada parcial, otros que están haciendo formación, pero como están haciendo formación no se les cuentan como número de parados. No, señores, el que está haciendo formación es para buscar un empleo, por lo tanto, esos son parados. Y tenemos los datos de prestaciones que coinciden básicamente con lo mismo. La gente que está en los ERTES con los 4.400.000 personas que están en prestación de desempleo. José, estamos hablando de crisis económica, evidentemente. Mucha culpa la tiene lo que es esa crisis sanitaria. Perfecto. Sí. Pero ya el año pasado se comentaba, se hablaba de una posible crisis económica. ¿Vosotros ya la veíais? Nosotros veníamos observando una desaceleración de la economía. No hay que ir muy lejos. El día 7 de marzo hicimos una manifestación aquí en Torrelavega porque la situación de la economía de Cantabria y la situación de la industria de Cantabria y muy especialmente de Torrelavega, ya se encendían todas las alarmas. Se siguen encendiendo porque parece que la pandemia lo ha ocultado todo. No lo ha ocultado. Lo que ha hecho posiblemente sea silenciarlo para agravarlo. Se va a agravar esa situación. Por lo tanto, nosotros decimos, hay problemas que ya estaban, que ahora los tenemos, pero más agravados. Por lo tanto, tenemos que ver de abordar algunos problemas muy importantes. Teníamos un gran problema, que era Isniace, y que hoy ya está cerrada, que los trabajadores están despedidos, y que ahora queda cómo podríamos trabajar para ver si hay una oportunidad de que nuevos empresarios con voluntad empresarial pongan en marcha el capital que siempre ha tenido Isniace, que es fundamentalmente la licencia para poder operar, que hoy no le darían licencia para operar a ninguna nueva empresa. ¿A ti te preocupa más la falta de confianza de los políticos hacia el inversor o te preocupa más la falta de dinero? Me preocupa fundamentalmente el que no percibimos una posición política clara con un objetivo más allá de 4 años, que es la preocupación del político. ¿Cómo llego a las próximas elecciones de la mejor manera posicionada? Y esta crisis requiere, a nuestro entender, que trabajemos a largo plazo, con perspectiva de futuro. No podemos estar haciendo plazos en el corto, no podemos estar en el regate a ver cómo salimos de esta, no, sino, lo he dicho muchas veces, aquí y en Madrid, Cantabria necesita tener claro qué quiere ser dentro de 25 años. Hay que hacer planes a muy largo plazo. Se están discutiendo en estos momentos... Perdona que te interrumpa, ¿dependemos demasiado en Cantabria del turismo? Dependemos del turismo posiblemente en exceso, y no diré yo que el turismo no es bueno. No, estupendo. Pero Cantabria necesita tener esa industria que siempre tuvo, y necesitamos tener que en el peso del Producto Interior Bruto esa industria no puede bajar de un 20%, y además con una industria que siempre digo, la mejor política de la industria es cuidemos las que ya tenemos y atraigamos nuevas empresas, nuevas industrias con tecnología, con perspectiva de futuro
y, a ser posible, que den alto valor añadido para que sean fuertes generadoras de empleo, que es lo que necesitamos. Y esto es lo que en estos momentos yo he hecho en falta en Cantabria. Yo estuve en los primeros años cuando se gestó Sodercan, cuando en Sodercan había un equipo de dirigentes al frente que lo que estaban haciendo era lobby en Europa para captar industrias de alto valor, captar inversiones para Cantabria. Yo creo que esto es lo que ahora realmente en Cantabria necesitamos. ¿Echas en falta? Se echa en falta ese proyecto a largo plazo, esa previsión de futuro. Hay que buscar el máximo de los consensos, pero el gobierno tiene que liderar esas políticas de largo plazo. Y no cuando vamos, a veces, los sindicatos con problemas, joder, ya me traes otro lío, y mirar para otro lado. Bueno, mientras esto siga, no, si te estoy advirtiendo de lo que va a pasar a 4, 6, 8 años, que a ti, político, hoy te puede parecer muy largo, pero para la Comunidad Autónoma de Cantabria es pasado mañana. Por lo tanto, tenemos en esa situación, en estos momentos, algunas grandes empresas en Cantabria que están en las puertas de la UBI, que necesitan actuación urgente para mantener esas que tenemos, pero sobre todo para diversificar y buscar otra industria que potencie el tejido industrial y que equilibre el sector servicios con un sector industrial que nos dé un equilibrio, que la economía de Cantabria no solo funcione como un tiro en la temporada de verano, sino también en la temporada de verano, y que tengamos una estructura económica más equilibrada, que yo creo que es lo que hoy realmente adolecemos. Que viene una crisis como la que nos viene ahora con el turismo, consecuencia de esta pandemia, y nos descose todas las costuras, se nos ven todas las deficiencias que tenemos, ¿no? Y este es el reto, a nuestro entender, como sindicato, y que Cantabria debe abordar. Desde Uso, yo siempre os he considerado un sindicato pues que habéis guardado muy bien el equilibrio entre que es la relación laboral de los trabajadores con los empresarios. Evidentemente, ahí tiene que haber un entendimiento, y habéis evitado siempre las posturas extremas, situaciones radicales. ¿La subida de impuestos es la solución para este país? Nosotros, como sindicato, siempre... Llevo 42 años en el mismo sindicato y siempre defendiendo el mismo criterio. El sindicato tiene que ser autónomo, independiente y deberse exclusivamente a los intereses de los trabajadores. Explícanos eso, por favor. Por lo tanto, eso es esencial. Un sindicato no puede vivir de las ayudas públicas. Un sindicato no puede vivir de los favores de patronales. Un sindicato tiene que vivir del respaldo de sus afiliados con las cuotas, porque eso es lo que nos da la libertad. Eso es lo que nos da la libertad también hasta para equivocarnos, pero ser nosotros mismos los que todas las propuestas, todas las opciones vayan pensando en qué es lo mejor, no para el sindicato ni el aparato del sindicato, sino para los trabajadores. Había un secretario general que yo coincidía con él en Madrid que siempre decía esto: hay determinadas políticas sindicales de los grandes sindicatos que van muy bien para los aparatos de los sindicatos, pero van fatal para los trabajadores. Nosotros queremos que las políticas vayan un poco peor para el aparato del sindicato, pero que vayan mucho mejor para los trabajadores. Porque cuando vaya bien a los trabajadores, los sindicatos podremos tener más afiliados y podremos tener credibilidad, y tenemos que buscar ese respaldo. Eso es muy importante para tener libertad de planteamiento, de opinión, de censura, de poder decir en cada momento lo que es nuestra opinión, aunque sea desagradable, porque esta es nuestra obligación, ser un instrumento crítico de los trabajadores y poner el interés de los trabajadores por encima del interés del propio aparato del sindicato y de cualquier otro tipo de interés. Esto para nosotros es esencial. ¿Te preocupa no solamente la falta de credibilidad en la clase política, sino también en la clase sindical? Sí. ¿Lo notáis? Lo notamos. El que habla ha sido muy crítico con la actuación sindical en los últimos años. He sido muy crítico, he tenido algunas querellas criminales por ello, pero no, da igual, por criticar la corrupción sindical, porque ha habido raudales, ha habido fraudes, pero a cañón. En el Principado de Asturias tuve que comparecer en una comisión de investigación cuando denunciaba la corrupción de los fondos mineros. Es que era un clamor aquello. Entonces, eso nos pasa una factura enorme.
Los sindicatos tenemos que vivir de la cuota, tenemos que ser honestos, tenemos que ser íntegros, tenemos que dar ejemplo, porque alguien que no da ejemplo, ¿quién te va a creer? Por lo tanto, esa es una posición que algún día habría que hacer el debate de los distintos modelos sindicales, pero para nosotros como uso y para mí eso es esencial. Siempre dije, es muy fácil criticar, y lo decía en el sindicato dentro, es muy fácil criticar la corrupción en otros. Lo que hay que denunciar es la corrupción en el interno del sindicato, que también tenemos corruptos. Y los corruptos hay que echarlos fuera, porque eso, si no, desprestigia a la gente honesta, honrada, que la hay en todos los sindicatos. También en comisiones, también en UGT, son la mayoría, pero ha habido políticas, no sindicalistas, sino políticas sindicales que se ha estado viviendo de la subvención pública. Y afortunadamente la crisis también sirvió para limpiar bastante esto. Algunos están queriendo volver a esa política del diálogo social, de la concertación social, que en el fondo no es más que partida finalista me das para financiar la estructura del sindicato, porque con las cuotas del sindicato no llega. Yo soy muy crítico en esto, porque creo que eso ha hecho mucho daño a la credibilidad sindical. ¿Ha existido algún tipo de chantaje hacia el político de turno? Es decir, si nos das, yo me callo, no presiono, y que se cierre una empresa, pues como... Sin duda, miro para otro lado y yo no me meto en este charco. Por cierto, depende de quién gobierne, pues se queman neumáticos o no. Bueno, yo creo que Torrelavega lo tiene suficientemente claro. Yo he sentido con pavor estos días de confinamiento cómo asistes al cierre de Isniace con sordina, en silencio, y aquí parece que no ha pasado nada. No tengo la menor duda, hubiera ardido media Torrelavega y se hubiera desbordado el confinamiento si hubiera estado otro equipo gobernante. Y esto es lo que no puede ser. Un sindicato tiene que reivindicar igual con un color político que con otro color político. Oiga, es que lo que no puede ser con uno ni puede ser con el otro. Por lo tanto, ese es el gran hándicap que el sindicalismo, como yo lo entiendo, como lo entiende la USO, de futuro, quiere tener credibilidad, tiene que hacer una gran reflexión de los grandísimos errores que hemos cometido, y digo que también nosotros, que hemos cometido y que no se puede volver a tolerar. Tolerancia cero, corrupción cero, limpieza total y absoluta, y eso es lo que nos dará credibilidad, si no, no hay manera. Pero no quería dejar de contestarte a la pregunta que hacías. ¿Subir impuestos es la solución en este momento? En este momento lo que hay es que conseguir que esos 3 millones largos que están en los ERTEs puedan volver a sus empresas a trabajar. Y para eso es fundamental que no se pongan trabas a las empresas y que se les facilite el camino para poder retomar al máximo de trabajadores. Por lo tanto, ¿en estos momentos la mejor política sería subir impuestos? Creo que no, que todo lo contrario. Bajarlos para ayudar a esos empresarios, para que ese dinero de los impuestos esté en manos de las empresas, para que esas empresas puedan sobrevivir, para poder repescar a los trabajadores que están en el ERTE en estos momentos. Porque si no, no van a llegar los impuestos que se quieran subir para financiar el ingente número de esos que hoy están en los ERTEs para pagarles la prestación por desempleo. Por lo tanto, esta es la gran ecuación, este es el gran reto que tiene ahora mismo, yo creo, la economía española, y este es el tema que además hay que resolverle pronto, porque las empresas no aguantan indefinidamente. Es que hay políticos que yo creo que todavía no se han enterado que con el asunto de la globalización, en un segundo que des una tecla, mandas la inversión de un país a otro ya. Y la falta de confianza, el miedo que pueda tener el empresario, muchos autónomos, aquí lo decía el otro día, que no saben si van a poder abrir su negocio, no saben lo que van a poder aguantar, pequeños empresarios que se lo están jugando con su patrimonio, trabajadores que no saben si van a cobrar, no están viendo una seguridad. No. Es clave dar confianza y seguridad. Confianza y seguridad y ayudar. Sabemos que todo no se puede dar porque no hay recursos suficientes, pero es muy importante el que el empresario primero se sienta, sobre todo este pequeño empresario, que es
el gran tejido en este país, que es el 85% de los trabajadores trabajan en pequeñas y medianas empresas y en autónomos. Bueno, necesitan, nos lo explicaba un japonés en una reunión que teníamos en Madrid, necesitamos cariño, ser queridos, no ser denostados, tener una aceptación del empresario. Es decir, porque al final aquí todo el mundo también son personas y las personas muchas veces deciden si la inversión se va a un país o se va a otro. Por lo tanto, en una sociedad absolutamente globalizada, con una economía altísimamente competitiva, donde la salida de esta crisis sanitaria mundial va a hacer que todo el mundo apriete las tuercas todo lo que pueda para poder sobrevivir, hace que necesitamos apoyar a las empresas, apoyar a los autónomos, poner facilidades, no poner trabas, y la mejor manera, o una de las primeras, es no subir impuestos, bajar impuestos en la medida de lo posible, facilitar las prórrogas y las condonaciones, eso sí, también vinculada de algunas de las maneras a que haya un proyecto de continuidad. Es decir, hay que acabar con los cazasubvenciones, pero tenemos que ayudar realmente a aquel que quiere tirar adelante con su negocio. Yo creo que ese es el reto que ahora mismo tenemos. La duda que yo tengo es si va a haber recursos suficientes para aguantar los meses que vamos a tener que aguantar con unos altísimos niveles de prestación de desempleo hasta que empiecen a llegar los fondos europeos. Los fondos europeos llegarán, pero no van a llegar pronto. Y que además, que nadie se engañe, lo decía hoy un gran economista, no van a llegar sin condiciones, llegarán con condiciones y todo puede apuntar, y parece que empieza a apuntar, que antes de Navidad podemos estar a las puertas del rescate de España de la Unión Europea. ¿Tú serías partidario de la intervención? Hombre, la intervención nunca es agradable, pero también tengo que decir, tiene que haber orden. Y si no ponemos orden nosotros, España en sus propias cuentas, no será malo que alguien venga de la Unión Europea a poner orden en el desorden. Por lo tanto, tiene que dedicarse el dinero a lo que se tiene que dedicar. En estos días estamos viendo la política de nuevas prestaciones, nuevas promesas. Aquí nadie se va a quedar atrás, bastantes se han quedado con la pandemia, fallecidos. Que está muy bien todo esto, pero la pregunta es ¿con qué lo pagamos? ¿Con qué lo pagamos? Y no se puede pretender pagar a base de sangrar con impuestos a empresarios, a ciudadanos, porque eso hará volverse otra vez la vuelta atrás. Bueno, y esta es la gran encrucijada, ¿no? Bueno, yo no soy muy optimista de que en este camino salgamos en la dirección correcta, pero también tengo una cierta seguridad. Si España no coge el camino correcto, terminará la Unión Europea poniéndonos en el carril. Lo que pasa que posiblemente el sacrificio y el esfuerzo tenga que ser mayor por no haber tomado nosotros las decisiones acertadas y en la dirección correcta y en el tiempo oportuno. Bueno, este es... Antes hablabas de cómo está todo el sistema sindical, pero podríamos hablar de cómo está todo el sistema político, que esa es otra de la cantidad de gente que... cargos de confianza, cargos que viven a costa del erario público, gente que no conoce ni dónde tiene el despacho. Antes me hablabas de SNIACE, pero también tenemos otra empresa muy cerca de aquí que puede llegar a tener problemas. Pero eso, dame dos explicaciones rápidas, porque quiero que vengas un día y hablemos largo y tendido de lo que nos vas a contar ahora. Solvay, ¿hay problemas? Bueno, yo llevo 42 años trabajando en Solvay. Y si hace 30, 20, 10, incluso 5, me dicen en la situación que estamos ahora, no se lo creía nadie. Pero lo venimos advirtiendo el sindicato USO, porque hay algunas cosas que se ven venir. Nosotros advertimos hace unos años que la aparición del carbonato natural en Turquía ponía en una situación de extrema dificultad el monopolio de Solvay en la Unión Europea del carbonato y del bicarbonato. Bueno, se nos dijo de todo. Ayer hemos tenido que terminar de negociar un ERTE
en el cual Solvay ha planteado 25 personas al ERTE, a parar todos los lunes desde el 8 de junio hasta el 31 de agosto, que es un ERTE, diríamos, pequeño, no de calao, pero que es el primer ERTE en 135 años. En toda la existencia de Solvay es el primer ERTE por dificultad económica, por dificultad de producción. En el debate de esta discusión, y son el análisis de los datos, en estos momentos se apunta que el mercado actual que existe de carbonato en Europa ahora mismo y con la exportación que nosotros hacemos desde Torrelavega fundamentalmente a Latinoamérica, la empresa Solvay, de los 6 centros que tiene en Europa, se está planteando incluso la posibilidad de poder tener que cerrar 2 para subir la marcha a los demás. Estamos todas las plantas del grupo en Europa en la marcha mínima técnica para ver si aguantamos abiertos. Si no remonta pronto el mercado, estaremos a las puertas de problemas mayores sin duda. Se está empezando a encender la luz roja. Sí, sin ningún género de duda. La única duda que aquí nos queda es si hubiera que parar 2 plantas, ¿le tocará o no a Torrelavega? Hay otras que están, desde mi punto de vista, en peor posición que Torrelavega en cuanto a competitividad, pero como esto al final no es una decisión solo económica, sino también política, tengo bastante seguro que, por ejemplo, las 2 alemanas no las van a tocar, por posición política. ¿Qué posición política y qué peso político y qué gestiones tendría que estar haciendo ya el gobierno de Cantabria anticipándose al problema y no esperando a tener el problema encima de la mesa? Siempre lo digo, con las multinacionales hay que hacer política proactiva, adelantarse, porque cuando la multinacional tome la decisión, podemos quemar Nissan, podemos quemar los neumáticos, podemos quemar lo que quememos. Mejoraremos las indemnizaciones, pero la empresa se quedará cerrada. Y ese es el reto que el gobierno de Cantabria tiene, que se le he tratado de explicar unas cuantas de veces, y miran para otro lado. No me traigas más problemas. Pero si es que... Tú has ido con el problema de Solvay Claro, pero si es que está cantado. Solvay tiene un problema que da para un programa largo, porque tiene un problema ineludible de afrontar, que es la transición energética. Hay que quitar las 2 calderas de carbón y hay que sustituir por una nueva generación energética, de vapor fundamentalmente, pero también de energía, que sea respetuosa con el medio ambiente. Y no se están haciendo los deberes. Hay que eliminar 1.100.000 de toneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera. Y eso necesita tener un proyecto, que más o menos ahora Solvay le tiene, pero eso, volvemos a lo de antes, eso necesita ayudas. Yo soy a veces muy crítico con Solvay, pero en estos temas tengo que defender el que, oiga, si vamos a quitar el carbón para poner un combustible más respetuoso con el medio ambiente, a eso hay que ayudarlo. Eso es lo que tenemos que ayudar. ¿Para qué? Para consolidar esta planta para otros 25 o 30 años. Porque tenemos consolidada la sal, tenemos consolidada la piedra, nos queda consolidar la energía. Pero claro, cuando hablamos de energía y salíamos en la manifestación el día 7 de febrero, salíamos diciendo Solvay es calor intensiva. ¿Por qué decimos esto? Porque la gente lo tiene que saber. La tonelada de carbonato que producimos en Torrelavega, que va a la exportación mundial, un 46% del coste de esa tonelada es el coste de la energía. Ya podemos hacer los trabajadores los esfuerzos que queramos con los salarios, que la incidencia en el coste final de tonelada es mínima. Lo que verdaderamente está es el coste de la energía. Por lo tanto, administración central, y lo hago desde aquí, y sobre todo administración autonómica, no sigan esperando y mirando, piquen puerta en Madrid, necesitamos las ayudas. Yo sé que el gobierno de Cantabria tiene margen estrecho de ayuda y financiación porque está más tieso que una mojama. Pero hombre, el gobierno central, y usted es socio del Partido Socialista, tenemos que estar un día sí y otro también picando la puerta para salvar el buque insignia que nos queda ahora en la comarca de Torrelavega. Con Isniace cerrado, ¿alguien se plantea lo que pudiera ser problemas serios en la planta de Solvay? Sería
yo siempre lo digo, una depresión colectiva para toda la comarca. José Vía, oye, un placer escucharte, eres todo un libro abierto y sobre todo el tema de Solvay es un tema preocupante. Para hablar largo y tendido, sí, sí. Te invitaremos que vengas un día y nos vas a dar más datos, nos vas a explicar con más tiempo y seguro que lo vamos a anunciar porque mucha gente está muy interesada y además mucha gente no sabe nada de esto. Y creo que sería muy conveniente hacer estas labores didácticas. La gente no piense que las cosas pasan por casualidad. Las decisiones que una multinacional toma hoy se han venido gestionando desde hace 5 años. Por lo tanto, las crisis que podemos tener dentro de 5 años se están gestando ahora. Y esta es la gran crisis que podemos tener en el complejo de Solvay Torrelavega si no se acierta pronto y bien a resolver el tema energético. Y eso requiere ayudas del gobierno central, no digo subvenciones, sino ayudas. Oiga, si voy a reducir el 1.100.000 toneladas de CO2 que emitimos a la atmósfera y se están cobrando ahora en el entorno ya de los 30-35 euros tonelada por la emisión, ayúdenos, porque será bueno para la atmósfera y será bueno para reducir esa carga de coste energético. Si es bueno para todos, ¿por qué no ponemos en marcha esto? Aquí también tengo que decirlo. Lo están haciendo en otros países europeos. ¿Por qué no en España? Yo me he echado hoy un poco a temblar cuando he oído al presidente del gobierno que la verdadera pandemia ya la hemos pasado, la epidemia, y ahora el tema es la climática. La emergencia climática es la que... Oiga, mire, pongamos soluciones, pero no hagan proclamas y soflamas, sino cómo lo hacemos. Y eso se hace con ayudas, con dinero, con esfuerzo, poniéndose codo con las empresas para ir haciendo a cada una su transición a la carta, para que puedan continuar generando riqueza y empleo. José Vía, del Sindicato Uso, todo un placer y la verdad es que nos has informado y nos has dado muchísimos datos que da gusto. Muchísimas gracias. ¿Volvemos otro día? Siempre a vuestra entera disposición. Bien, y ahora nos vamos con Fernando Simón, que nos sigue dando datos. En la estadística que está publicada en la página web, sí que es cierto que figuran 63, son más de los que hemos estado viendo estos días. Castilla y León ha hecho un esfuerzo enorme por notificar y actualizar las bases de datos y lo ha conseguido hacer a día de hoy. Por lo tanto, incluimos los fallecidos que tienen fecha de defunción de estos últimos 7 días. La columna de los totales, ya hemos dicho estos días, que simplemente añadimos los que se han notificado hoy con fecha de defunción de ayer. Mañana tendremos algunos más con fecha de defunción de ayer. No serán demasiados, pero algunos más tendremos. Entonces, solamente añadimos esos, pero que en principio está, por así decir, congelada hasta que todas las comunidades autónomas nos hagan la notificación o la actualización de esas bases de datos. Yo creo que será una cuestión de días. Prometí que iba a estar en aproximadamente una semana. Espero que en una semana, me parece que es hoy o mañana. Si no es hoy o mañana, será el viernes o el lunes. Pero lo cierto es que los datos que tenemos hoy, el incremento se debe a ese esfuerzo de actualización que ha hecho la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Básicamente es por eso. Y el incremento se debe a que uno único ha tenido fecha de defunción de ayer. El lunes, entiendo que parte de eso es el efecto fin de semana que todos conocemos, en parte, y también pudo ser que el lunes había alguna comunidad autónoma que que tuvo algún problema de carga de los datos por problemas informáticos, si no recuerdo mal. Pero sí que es cierto que el lunes hubo, yo creo que fue el lunes, me parece que fueron 71 casos, pero sí que es cierto que los días siguientes, ayer, martes y hoy, tenemos estos 219 que no son muy diferentes a los que estábamos observando también los últimos días de la semana pasada. No es nada más que un reflejo claro del esfuerzo diagnóstico. Si recuerdan la gráfica que hemos mostrado hace un momento, el esfuerzo diagnóstico ahora es mucho mayor y estamos detectando muchos casos de esos asintomáticos o cuadros leves que hasta ahora no se detectaban y además están haciendo cribados y barridos en diferentes grupos poblacionales, los profesionales sanitarios, residencias de ancianos y algunos otros grupos poblacionales. Por lo tanto, es normal que tengamos algunos diagnósticos más. Pero si se fijan, la evolución de los casos diagnosticados con fecha de inicio de síntomas en los últimos 7 días o en los últimos 14 días sigue una progresión similar a la que hemos estado observando
un poco menos aguda hacia abajo porque está notificando mucho más, detectando muchísimo más, pero seguimos teniendo una tendencia descendente, algo más suave que en las semanas previas, pero sigue siendo descendente pese al gran esfuerzo de búsqueda que se está haciendo. Bien, seguimos en Conexión Cantabria, estamos en directo. Una interesante entrevista que hemos tenido con José Villa del sindicato USO, nos está poniendo al día, nos presenta muchísimos datos. Volverá otro día para hablar largo y tendido sobre Solvay. Muchas cosas que ignoramos o que la gente desconoce. Cambiamos radicalmente de tema y nos vamos al deporte. Y qué mejor que para hablar del deporte que con nuestro jefe de deportes de nuestra tele, que es el señor Fernández. Fernández, muy buenas noches. Buenas noches. Siempre te hago esperar, ¿eh? No, bueno, pero estoy acostumbrado. Es que estoy casado, entonces eso está al orden del día. ¿Qué tenemos por ahí? Bueno, hombre, seguimos con fichajes y con renovaciones. Estamos en tiempo de ello. Sigo pensando que me sorprende que sea tan pronto, pero está así. Aquí el que no corre vuela y quedará todavía mucho, pero vamos teniendo cosillas. Vamos a empezar por el balonmano. Balonmano Torrelavega, que la verdad es que el proyecto que están generando de cara al año que viene es más que ilusionante. De hecho, yo creo que ya hay que animar a todo el mundo a que vaya pensando en hacerse socio. Y nos traen dos nuevas renovaciones. Es el caso de Antón Setién y de Borja Lombilla. Dos pilares también fundamentales, muy buena plantilla. Así que, lo dicho, van por el buen camino. Rueda de prensa de José Luis Oltra en el Racing de Santander, donde ha declarado que, según sus cuentas, deberían de ganar 7 de los 11 partidos que restan para obtener esa ansiada permanencia. Ojalá. Recordemos que la Liga vuelve el 13 de junio, el Racing juega el 13 de junio en el Sardinero frente al Lugo y ahora cabe esperar a ver cuál es la decisión en cuanto al público. Ojalá que se pueda empujar al Racing de Santander. En la gimnástica de Torrelavega iban a empezar hoy al trabajo de forma individual, pero han decidido aplazarlo porque mañana tienen las pruebas del COVID-19 y hasta que no tengan los resultados no van a empezar a entrenar. Una medida pues que a priori es bastante lógica. No hay que asumir riesgos y por unos días tampoco creo que vaya a pasar nada. Oficialmente, Sarón va a ser la sede del playoff de ascenso de tercera división del grupo cántabro, donde jugarán la gimnástica de Torrelavega frente al Rayo Cantabria y el Laredo, que es el líder, frente al Tropezón. Esto va a ser el 18 y el 19 de julio, las dos primeras eliminatorias, y los dos vencedores de estas jugarán en una final el 25 de julio en el mismo sitio, en Sarón. Estaremos pendientes también si hay alguna posibilidad de que haya público, no sé si manteniendo distancias de seguridad, limitación de aforo, pero bueno, estamos pendientes de ello. En Solares ya tienen entrenador, se trata de Víctor Gutiérrez. Luego, Endica Arandilla, ficha por el Sámano, jugador de Castro, que ha estado un periplo por el País Vasco, entre ellos el Portugalete. Renueva en el Textil Escudo Héctor Alonso, exjugador de la gimnástica de Torrelavega. Un buen fichaje en el Cartes, como es José Carlos Terrón, un viejo conocido del fútbol cántabro, un chaval que también ha estado fuera de aquí. Sin duda, un buen jugador. Y el asturiano Roberto García, delantero de Llanes, es el nuevo refuerzo del barquereño. Y hasta aquí hemos llegado. Fernández, eres una máquina, ¿eh? Bueno, es lo que está siendo el día a día, lo que va viendo, y mucho o poco pues es lo que contamos. Muy bien. Oye, por cierto, récord de audiencia el lunes, ¿eh? Con tus informaciones, con tus rumores. El lunes... Mira, te voy a ser sincero. Se ha revuelto, hemos dado que hablar, como no puede ser de otra manera, pero es un rumor que cada día está más en la calle, porque lo sabe todo el mundo, incluso más de lo que hemos contado. Es lo que hay. Sí, además es algo vergonzoso para el club, para la gimnástica. Yo sigo diciendo que estoy muy orgulloso de la afición gimnástica, porque si lo que está pasando en la gimnástica y lo que están haciendo a la gimnástica de Torrelavega pasa en cualquier otro club de otra ciudad más grande, aquí hubiese pasado algo. Pero sí que me han llegado alguna queja del papel de Nacho González, del concejal, que obviamente pues tiene que estar en su posición, fue políticamente correcto,
pero sí que algún palo se ha llevado por ahí, así que, pero bueno, estamos contentos. Situación comprometida sí, este muchacho. Sí, porque no es fácil para él tampoco, él tiene una posición, está defendiendo los intereses, o es la cara visible en este caso del ayuntamiento, y él pues ha estado por donde tenía que estar. No se quiso mojar mucho, dio la contestación o nos explicó su punto de vista, pero sí que hay gente que, como es Vox Populi lo que ha pasado con el tema distributalia por la ciudad, pues hay gente que no quedó del todo contenta. Pero bueno, seguiremos hablando. El lunes volvemos, ronda deportiva, eso de las 9 de la noche. Bien, yo no sé si tengo ya al otro lado del hilo telefónico a Conchi Solanas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bueno, pues muy bien. Oye, estupendamente. Mira, unos hablan ya si pasar a la tercera fase, si pasar a no sé qué, si pasar a no sé cuánto. ¿No vamos un poco acelerados? A ver, yo realmente soy de la opinión de que es mejor ir, bueno, pues un poquito más lentos, pero seguros. Lo que ocurre que, bueno, estamos viendo que los datos son positivos y, bueno, pues yo creo que eso sí que avala el poder pasar a fase 3 a partir de la semana que viene. Bien. Yo creo que vamos paso a paso. ¿Tú serías estarías de acuerdo? Sí, no te he escuchado bien. ¿Estarías de acuerdo con pasar ya a la fase 3 en unos días? Sí, yo creo que sí, porque bueno, llevamos ya 2 días sin muertos, con menos casos nuevos. Yo creo que estamos un poco ya en la recta final de esta pandemia, estamos ya saliendo del túnel y bueno, aunque vamos paso a paso, bueno, pues yo creo que vamos bien. Vamos bien y creo que podemos pasar de fase. Ahora bien, debemos seguir siendo prudentes. Eso está claro, porque si nos descuidamos, en cualquier momento puede surgir un rebrote. Hemos de tener en cuenta que la mayoría de los brotes que se han producido en España y en el resto del mundo se han producido porque un portador asintomático por ejemplo en Seúl, un portador asintomático en una tarde de copas contagió a 80 personas. Por tanto, yo creo que debemos respetar las medidas de seguridad, la distancia y llevar mascarilla, porque no sabemos si somos contagiadores. Por tanto, debemos llevar la mascarilla y proteger a los demás. Y no estar mucho tiempo muy juntos, con personas que no llevan mascarilla, de no ser que nos hayan hecho las pruebas y ya tengamos la seguridad de que no somos supercontagiadores. Lo de ir cambiando de fase, quizás esa parte lo que más te pueda preocupar es el libre tránsito entre provincias. Sí, porque lógicamente ahí es donde hemos visto que existe el mayor riesgo. Pero bueno, yo creo que si vamos un poco paso a paso y vemos que la sociedad está concienciada, que todos estamos concienciados con estas medidas de seguridad, que yo creo que aún después de haber pasado la desescalada, yo creo que tienen que seguir con nosotros. La mascarilla yo creo que nos tiene que acompañar en el vestuario durante mucho tiempo todavía, y la distancia de seguridad tenemos que guardarla también. Entonces yo creo que si hacemos esto sí que se puede facilitar un poquito más la movilidad, pero debemos ser conscientes. El calor que está llegando, ya nos vamos acercando al verano, aunque dentro de unos días dicen que va a refrescar un poquito más, pero el calor ¿influye positivamente en todo esto? Sí, la verdad es que parece ser que la luz ultravioleta sí que inactiva un poquito al virus, ¿no? O sea que en ese sentido sí que nos facilita las cosas, nos facilita las cosas, pero bueno, no estamos exentos de riesgo. Yo creo que aquí lo más importante es la conciencia de la población. O sea, no se pueden dar casos como esta persona que sabiendo o teniendo la sospecha de tener COVID se subió en un avión y contagió a los pasajeros que iban en ese avión. Yo creo que debemos ser conscientes, y si somos conscientes,
pues sí que se pueden ir dando más pasos en cuanto a la ampliación de nuestra libertad de movimientos. Pero tenemos que ser muy conscientes para no comprometer tampoco la actividad económica y la actividad turística, que son vitales en estos próximos meses. Conchi, muchísimas gracias. Hablaremos la semana próxima, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Venga, pues muchas gracias, un beso, nos vemos pronto. Gracias a vosotros. Nosotros vamos a la publicidad y seguimos en directo, nada, en unos minutos. A 50 metros de la playa de la Concha en Suances, el Rincón de Javi. Podrás deleitarte con una amplia gama de destilados, cervezas, cafés, chocolates y además tenemos raciones de embutidos, quesos, anchoas y latas para pasar los tragos. Contacta con nosotros para reservar. El Rincón de Javi, calle Valladolid número 4 en Suances, Cantabria. Teléfono 685 27 35 97. La Chilanga, premiados a nivel internacional como restaurante mexicano más auténtico 2019 en España. Les esperamos como siempre en nuestro amplio local en Torrelavega, en la calle Argumosa. Recomendamos reservar con tiempo en el 942 08 56 86. Abrimos de miércoles a domingo. La Chilanga, comida mexicana casera, familiar y deliciosa cocinada por mexicanos. Ay de mí, Llorona, Llorona, Llorona de azul celeste. La Terraza de Cati, ven a conocernos, estamos abiertos desde las 8 de la mañana, desayunos, meriendas y cenas, amplio salón para todo tipo de eventos y disfruta de nuestro servicio a domicilio. Estamos en la calle Augusto González Linares número 48, teléfono 942 18 31 50. Ven a conocernos, os esperamos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa, desayunos, meriendas variadas, tartas caseras, gofres y tortitas, raciones y picoteo, ricas tostas y sartenes también para celíacos. Se prepara para llevar, menús para grupos. Nuevo Cosechero, en la calle Argumosa número 4 en Torrelavega, teléfono 942 14 14 90. En Sinapse Recuperación Funcional nos dedicamos a la valoración y tratamiento de patologías neurológicas, ictus, lesión medular, traumatismo cráneoencefálico, parálisis cerebral, enfermedades neurodegenerativas como esclerosis múltiple, Parkinson, ELA, Alzheimer o trastornos del neurodesarrollo como TDAH, trastorno generalizado del desarrollo o autismo. Estas son algunas de las patologías que nuestro equipo altamente especializado y único en Cantabria puede intervenir. Nuestra experiencia en neurorehabilitación, nuestra actividad docente e investigadora y nuestra formación continua nos permiten ofrecer los mejores y más actualizados tratamientos en neurorehabilitación. Estamos en Torrelavega, en la calle La Llama número 12. Sinapse, herramientas terapéuticas para avanzar contigo. Carnicería Sito, carnes de la mejor calidad. Carne de vacuno y buey, carne de cerdo, carne de ave y conejo, carne de ovino, productos elaborados, comida preparada para llevar. En Carnicería Sito nuestra finalidad es la satisfacción del cliente. Excelentes ganaderías de Cantabria. Carnicería Sito, Avenida de Solvay número 80 en Barreda, Torrelavega. Teléfono 942 89 26 49. Pasan 2 minutos de las 10 menos cuarto de la noche, seguimos en directo en Conexión Cantabria y seguimos en directo en la información, en la actualidad. Bien, con nosotros nos acompaña Rafa Pérez Tezanos, muy buenas. Hola, muy buenas. Por fin ya otra vez aquí en tu casa.
en la que siempre ha sido tu casa. Sí, pero la verdad es que me encuentro a gusto cada vez que vengo, o sea que no me importa venir, ¿no? Siempre que me invitéis, vengo. Y también Leticia Martínez, que es coordinadora de Izquierda Unida en Cantabria y concejala en el municipio de Astillero, ¿no es así? Así es. Bueno, a veces digo las cosas bien, a veces. Yo quisiera empezar por Rafa. Rafa, Marlaska, buena la liada, ¿no? Sí, da la impresión de que sí. Bueno, él y algunos más, ¿no? No solo Marlaska, pero sí, da la impresión de que tienen un buen lío montado, porque la verdad es que se han precipitado, hay una serie de acontecimientos y de cosas que a mí me recuerda un poquito al cómo empezamos, que luego no pasó nada, pero con Ábalos, que cambió 11 versiones, ¿no?, del encuentro con la ministra venezolana. Bueno, aquello al final no se olvidó, pero parece que se tapó. Yo creo que Marlaska lo va a tener un poquito más complicado, porque aquí sí que hay gente que, empezando por ejemplo por el coronel Pérez de los Cobos, ¿no?, que ha sido cesado, parece, o anuncia una querella que va a ir a los tribunales, con lo cual el tema se va a prolongar un poquito y va a tener una trascendencia mayor, ¿no? Yo creo que se ha complicado la vida, que es extraño, ¿no?, viniendo de un señor que además ha sido juez, y no cualquier juez, ha sido un juez importante y que conoce perfectamente cómo se hacen las cosas, ¿no? Y entonces llama un poquito la atención, pues esto que se denuncia en cuanto a que ha intentado de alguna manera tener una información privilegiada de algo que por ley, por lo visto, no se puede acceder, porque es información que debe de manejar solamente el juez o la jueza instructora, y por lo tanto se ha metido en un buen lío con una institución además un tanto delicada, ¿no? Hoy mismo nos enterábamos que han tenido que sustituirle por un teniente coronel, porque los coroneles de la Guardia Civil no han aceptado el cargo. Y entonces han puesto al siguiente en la escala, que estaba en la comandancia. Bueno, pues de momento quédate ahí, ponte ahí, porque no va a estar sin jefe, ¿no? Pero ha bajado a teniente coronel y no a coronel. Es decir, que tenemos ahí, o tiene, mejor dicho, el ministro, pues un quebradero de cabeza importante. Él, y supongo que la directora de la Guardia Civil también va a tener otro quebradero de cabeza en las próximas semanas o meses, con toda seguridad. Leticia. Pues sí, todo apunta a que la cosa no se ha hecho bien. Yo creo que el problema es más de información o de transmitir la información que de lo que haya sucedido en sí. Esta tarde le veía, porque ha comparecido en el Congreso de los Diputados esta tarde. Le han hecho preguntas pues varios grupos políticos y la verdad es que a él se le veía absolutamente tranquilo. Y yo creo que parte de toda esta situación, del mismo modo que lo que apuntaba Rafa al inicio con Ábalos, yo creo que parte más de una mala comunicación por parte del gobierno y por parte de ellos, que que sea, o poner en tela de juicio que lo que ha hecho sea o no sea legal. De hecho, el cargo que tenía este señor es un cargo de confianza. Si ha perdido la confianza el ministro en ese cargo, pues evidentemente lo puede cambiar. Y del mismo modo que el PP nombró a Fernando Simón y se mantiene, pues porque hay una confianza, porque es de confianza del ministro, porque se está haciendo bien las cosas, o bueno, consideran que está haciendo un buen trabajo, pues en este caso puede que no. Y bueno, pues no podemos olvidar que a este señor le nombró Fernández, el ministro Fernández, y bueno, pues están vinculados, porque también ha salido hace unos días una serie de vinculaciones, que si el Opus, que si... Bueno, hay filtraciones, ha habido varias, y bueno, parece que también ha habido una serie de cuestiones, respuestas por parte de el informe este que se filtró de la Guardia Civil con el tema del 8M. La cosa está complicada. ¿El ministro Marlaska, enrocándose en el cargo, erosiona más al gobierno o esto va a ser pasajero? Hombre, aquí habría que decir que ha habido muchos casos fíjate, por decirte, ¿te acuerdas de Bermejo? Que fue a cazar con el juez Garzón y solo podía cazar con el juez Garzón porque el otro estaba en una causa, tuvo que dimitir.
Pero, es decir, por causas a veces... hubo otro ministro que porque la mujer de un cargo de confianza de él tenía una empresa que se había beneficiado de unos fondos públicos, tuvo que dimitir, creo que era Pimentel, por cosas a veces tan extrañas, ¿no? Pero es que, además de serlo, hay que parecerlo, ¿no? Y el problema de Marlaska es que ya va a dar igual, es decir, la sombra de la duda va a quedar siempre sobre esa mancha, ¿no? De decir, oiga, es que este ministro, es que, igual que con Ábalos, ¿no? Pues no, hombre, en política se puede hacer casi de todo menos mentir. Se puede mentir, el problema es que te pillen. Si te pillan, pues tiene una difícil justificación. Se puede a veces gastar dinero mal, es decir, mal en el sentido de que no da el provecho que se esperaba, y es dinero público. Pero bueno, se pueden equivocar, no pasa nada. Pero cuando mientes a sabiendas y creas alrededor de ti un halo de duda, pues esas consecuencias, el resto de partidos, la oposición, pues tienen ahí un hilo terrible para estar constantemente machacando ¿a quién? Finalmente al presidente del gobierno. Por lo tanto, si no dimite, que sería lo razonable en este caso, pues a lo mejor obliga a Sánchez a tener que cesarle por aburrimiento, ¿no? Porque supongo, uno está en política y cuando coges un hilo de estos no le van a soltar ya. La oposición no le va a soltar, y hacen bien, es decir, hay que entender el oficio político y decir, si te hemos pillado, te vamos a machacar hasta que te marches, ¿no? Hasta que le cambien, ¿no? Por lo tanto, tiene un futuro complicado, ¿no? Y lo de pérdida de confianza en relativa, porque claro, si uno lee el que se ha hecho público, ¿no? El documento de la directora general de la Guardia Civil, dice, has perdido la confianza, pero porque, además lo añade, que es lo extraño, ¿no? Que en el documento oficial diga, pérdida de confianza por no haber comunicado al ministro, o no habernos comunicado, o no habernos dado la información requerida. No, hombre, ahí te has condenado. Pérdida de confianza y punto. Si lo llega a hacer así, no hubiera tenido tanta trascendencia, pero como siguió escribiendo, por lo visto, pues ahí es donde está el problema, ¿no? Y luego, vuelvo a repetirlo, si nos va a contar cada día Marlaska una versión, él solo se va condenando poco a poco. En definitiva, yo creo que hay una asociación de jueces que ya lo pide, ¿no? Que dice, oiga, pues va a ser mejor que se marche y tal, porque en fin... Sobre todo por no... Hay tres asociaciones pues fíjate, de jueces es que, y hay una que no. Jueces para la Democracia no lo ha solicitado. Pues seguramente, claro, ya. Cada una tiene unas tendencias políticas también, están tal... Oye, ¿no? Pero la clase de la imagen de la clase política está quedando muy tocada. Si ya veníamos arrastrando una situación desastrosa, ahora más. La falta de confianza, ¿no? Tú que estás de concejala y coordinadora de Izquierda Unida en Cantabria, cada vez cuesta más decir a los sitios, no, es que soy política, ¿no? Pues, sí. Sí, bueno, porque política real, al final yo me considero vecina y si trabajo en Astillero como concejal, procuro precisamente cambiar las cuestiones dentro del ayuntamiento o dentro de la institución en la que trabajo para lo que considero que es mejor la vida de los vecinos. Por eso estoy en política. Bien, cambiamos radicalmente de tiempo porque... Solamente una cosa, fíjate, lo tenía aquí anotado, ¿os acordáis? Seguramente que no, porque Antonia Asunción... Madre mía, las cloacas del Estado. Ese dimitió por la fuga de Roldán, que al fin y al cabo podrías decir, bueno, qué culpa tendría el ministro de lo que hizo Roldán y cómo se marchó, pero dimitió. Bueno, estamos a traer un caso un poco más confuso todavía. Bien, pues cambiamos radicalmente de tema. Podríamos hablar de Nissan, podríamos hablar de la economía. Se están haciendo bien las cosas, se están prometiendo demasiados subsidios, demasiadas pensiones y después el gobierno no pueda responder. Hace unos minutos hablábamos con José Villa, que es representante de Uso, y comentábamos el asunto de Solvay. Al parecer ahí hay un problema enorme con Solvay, que si los dos gobiernos, tanto regional como central, no se ponen las pilas, pues, y nadie iba a pensar que Nissan en Barcelona iba a echar más o menos el candado y lo hizo. Bueno. ¿Cómo ves esta situación? Mala, la veo mal, ya no tanto solo por... podemos hablar de Nissan, ¿no? Que como te puedes imaginar estoy bastante al corriente, pero la situación en general de la industria
pues va a estar complicada. Hablamos principalmente por hablar, del ramo de automoción. El ramo de automoción sale muy tocado de la crisis, pero que no nos engañemos, no es el COVID el que ha llevado al punto de la situación que padece el sector. Esto se viene fraguando ya desde hace un tiempo para acá, en el momento en que se pone fecha de final al motor de combustión, por ejemplo, en el momento en que se empieza a apostar por el coche eléctrico, y todo visto desde arriba dices, pues está bien, ¿no? El problema es que todo un sector, como es la automoción a nivel mundial, cambiarle de la noche a la mañana, derrumbarle, porque la gente cree que es lo mismo, ¿no? Van a seguir haciendo coches, ¿no? Es que es y como nuestra comunidad depende yo tanto. pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Usted se acuerda de la televisión en blanco y negro y la de color? Pues cuando una de la otra no valía ni el cuadro, ¿no? Pues con el coche eléctrico nos va a pasar algo parecido, ¿eh? Lleva muchísimos menos componentes, lleva componentes que además, curiosamente, por una estrategia industrial lógica, la mayoría de los grandes productores, las piezas Vital Part que se llaman, esas las han llevado a sus países de origen, ¿eh? De manera que las partes claves de los coches se hacen en Japón, mayoritariamente, ¿no? Y entonces el sector se va a ir derrumbando poquito a poco, al tiempo que se derrumban pues las petroleras, que ¿para qué van a sacar petróleo si no se va a consumir, etcétera, etcétera? Es decir, estamos ante un cambio de era en el tema industrial, donde millones de puestos de trabajo del sector de automoción tienen punto y final, tienen que en el 2050 ya no se pueden fabricar motores de combustión. En el 2040, mejor dicho, en el 2050 no se pueden utilizar. Y está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Y eso para nosotros, para mí está muy lejos. Está muy lejos porque no llegaré con toda seguridad, pero cuidado. Para los inversores. Pero cuidado, para las multinacionales, y te voy a dar una primicia, para las multinacionales eso es mañana. Porque los planes los hacen, no son como los políticos, que los hacemos para mañana, de verdad, para mañana viernes. No, estos los hacen para el viernes, pero de dentro de 15 años o 20, ¿no? Es natural, ¿no? Te iba a hacer un comentario para que vean lo que son las multinacionales, ¿no? Acaba de anunciar Macron que pone a disposición del sector de automoción 8.000 millones a cambio de intentar volver a localizar en Francia la mayoría, o todo lo que puedan, de fabricación de vehículos franceses, ¿no? Está hablando del grupo Renault, está hablando del grupo PSA, ¿no? Fundamentalmente. Ya le ha contestado el PSA que sus planes, los de Macron, son de ayer. Los de ellos llevan mucho tiempo atrás elaborados y que ya tienen un camino marcado y que le van a seguir. No tiene nada que ver con lo que venga el gobierno. Por eso cuando hablamos de Nissan y decimos, es que el gobierno central, es que la Generalitat... Yo que conozco ese mundo, te digo, les importa un rábano a aquellos tres sujetos que hay, al Ochida de Japón, quién es Torras y probablemente hasta quién es Sánchez. Les importa un comino. Leticia, ¿cómo podremos dar confianza a los inversores? Que al final quien crea puestos de trabajo son los empresarios. ¿Cómo les podemos dar un mensaje de decir, metan ustedes sus perrucas aquí en España, que les va a ir muy bien? Bueno, España necesita aclarar, es el modelo productivo que quiere y necesita saber la industria a la que quiere dirigirse. Ahora mismo el sector del automóvil está como está. Cantabria depende mucho del sector del automóvil porque hay cantidad de industria en Cantabria que fabrica piezas y los servicios anexos a esas industrias. La situación se está complicando, pero no se ha complicado, como bien dice Rafa, ahora por el COVID, sino que se ha complicado, lleva tiempo complicada. ¿Qué ha sucedido con el COVID? Pues parte de la producción que teníamos en Cantabria la están haciendo en otros países ahora mismo. Esa producción, no somos tan competitivos ahora mismo en España, en el sector de la construcción de las piezas, como sí que lo son en Turquía, por ejemplo. ¿Levantarías un poco el pie del acelerador en esa presión tan intensa sobre los motores de gasoil? Y para no ir tan rápido... Yo aceleraría en la conversión, en ponernos desde ya en una nueva industria, en el nuevo modelo que queremos. Ahí es donde aceleraría y donde aprovecharía precisamente la situación que estamos teniendo ahora mismo
para hacer despegar esa nueva... Bien, mientras que... No, sí, un momento. Fonso nos va a preparar enseguida la conexión con Cristóbal, sí. No, a mí me preocupa más hacia dónde dirijo, no tanto la fabricación o la industria, sino los millones de trabajadores. Porque vamos a cambiar, insisto, en unos años, ¿no? Es casi seguro que, que yo no llegue a verlo, ¿eh? ¿Cómo? Porque va a ser complicado que llegue al 2050, ¿no? Bueno. Serían tener muchos años ya. Pero, ¿qué hacemos con esa gente? Porque fijaros en un detalle. Ahora mismo está uno pensando y dice, bueno, pues si vamos a hacer coches eléctricos, ¿no? Qué bien. Vamos a tener las mismas plantas, qué bien. No, de eso nada. Va a tener, donde ahora mismo en Nissan había 3.000. Si allí se empezase a montar un coche eléctrico de esos del futuro, ya diseñado de cara al futuro, no para el mercado actual, los que conocemos ahora son del mercado actual, no, los que se van a diseñar y se diseñan ya para dentro de 10 años, los hacen robots en un 90%, con lo cual, donde había 3.000, casi que con 30 te apañas. ¿Me explico? Ese es el gran problema al que se va a enfrentar la sociedad, es decir, cómo... Es el mismo fenómeno que ocurrió con la construcción, cuando se vino abajo y dices, ¿cómo recoloco yo a estos albañiles? ¿Dónde? O ahora, en estos momentos, ¿qué hacemos con el 1.000.000 o 500.000, que no lo sé, de camareros? Pero si cierran los hoteles, si cierran los bares, esa gente no se recoloca de un día para otro. Y hay toda una generación que se queda sin un escalón. Es decir, mis generaciones anteriores, en el caso de los corrales de Huelna, por ejemplo, ya conocemos la automoción desde hace varias generaciones. Llegará un día una que va a tener un salto y decir, o me dedico a otra cosa, porque esto ya no va a estar. Pero es que eso es evidente. O sea, tenemos que evolucionar y hemos ido... evolucionamos con una sociedad fordista en la que toda la industria estaba pensada en una producción en cadena. Y ahora mismo pero claro, hay un periodo de evolución, pero si ahora mismo nos ocupamos en seguir invirtiendo en una industria ya prácticamente caduca, porque el modelo tiene que cambiar sí o sí, porque no está, habrá que reducir el trabajo como lo tenemos ahora de fichar 8 horas, ese modelo productivo, ese modelo de trabajo va a cambiar. Leticia, va a cambiar. Como están las cosas, ¿no sería muy arriesgado o peligroso forzar a las empresas en esta situación, hacerles que se aceleren en este cambio productivo? ¿No sería ir un poquito más despacio? Como decía Rafa, si es que las empresas ya están en ello. Sí, lo van a hacer. Si es que las empresas ya están en ello. Por eso digo que el perjudicado no va a ser la compañía, no va a ser PSA, por nombrar a uno, o Nissan o Toyota. No, si ellos se van a decir, bien, pues por este camino, es más, insisto, ya lo están haciendo, dice, como para tal año ya no puedo fabricar esto. Habréis visto que, por ejemplo, algunas de las casas ya no fabrican motores diésel, ya solo hacen gasolina, poco a poco van mermando. Pero el problema que digo yo es decir, no vamos a ayudar a las empresas, esto hay que hacerlo porque hay que hacerlo. Y todo esto es el mensaje político. Y dices, ¿y cuál es la otra parte de la mesa? Oiga, que no le oigo decir nada, al político me refiero. Y entonces tienes que decir, y a estos 3, 4, 5, 6 millones de trabajadores les vamos a mandar a coger naranjas. Pero no dicen ni siquiera eso, porque no saben qué hacer con ellos. No van a saber qué hacer con ellos cuando llegue el momento. En el tema de Nissan, desde el año 2006, que ya llovió, se vio el declive de la planta. Todavía... Dos días antes de comunicar el cierre, que algunos lo veíamos irreversible, y no solo yo, sino yo tengo información directa por parte de gente que todavía está allí en la compañía, y que yo hablaba con ellos y me decían, no hay solución. Y decía yo, pero si acaba de decir Torras y Sánchez que, espérate, estamos ahí, tranquilos, ¿qué tal? No, está decidido, estaba decidido. Evidentemente que estaba decidido. Es decir, que, vuelvo a decirlo, las multinacionales deciden al margen de gobiernos regionales por descontado, incluso pues, de gobiernos de países enteros, ¿no? Ahora mismo acaba de suspender Renault, acaba de cerrar Renault, dar la orden Renault, no solo Nissan, Renault también 4 plantas en Francia, 2 fundiciones en Chaussy, en Codan, esas van a desaparecer.
Las inversiones que tenían en la gran planta de Tánger las han paralizado. Tenían unas inversiones enormes. Y en Rumanía, pues tampoco las van a acometer. Las han dado carpetazo. ¿Qué va a quedar abierto aquí? Y vamos a cerrar el tema. ¿Por qué? Pues porque dicen, bueno, vamos a reconvertirnos. ¿Y dónde vamos a hacer la planta que haga coches eléctricos? Joder, que es una oportunidad de oro, ¿no? Porque imaginaros que es partir de cero y hacerla a la medida. Y esa medida es, ¿cuántos robots nos podemos permitir? 1.500. Pues no solo necesitamos 200 operarios. Bien, pero ¿alguien tendrá que construir esos robots? No. ¿Sí? No. Esos robots no te preocupes, que están en el mercado y no van a absorber millones. No van a absorber millones de gente. Están ya en el mercado. Claro, porque la mayoría de las plantas tienen. Es decir, no, vamos a tener un problema a medio plazo, a largo plazo, si quieres, para mí largo, ya te digo. Pero el día que se decida cambiar todo este sector, que muere, que ya tiene sentencia, pues a ver qué se hace con todo el personal que trabaja ahí. Porque fijaros que ni más ni menos que 1.000 millones de euros está dispuesta a poner Nissan ahora encima de la mesa para despedir al personal de Barcelona. Bien, nos está escuchando Cristóbal Palacio. Buenas noches, Cristóbal. Cristóbal, ¿nos escuchas? Hola, muy buenas noches, Gustavo y compañía. Hola, Encantado. ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás? Muy bien, feliz de volver a estar con vosotros y con pena de no estar ahí hablando de temas interesantes y que son relevantes para la población de Cantabria. Muy pronto, ya la semana que viene más o menos, ya te veremos por aquí en el plató. Yo te quisiera preguntar, oye, ¿qué es eso del lábaro, no? ¿Qué habéis solicitado, qué habéis pedido? ¿Cómo estás? A ver. Pues mira, ese es un tema realmente es anecdótico, porque lo que ahora es relevante para Cantabria es la crisis sanitaria y la crisis económica. Lo relevante para vos es difundir las propuestas que tenemos para la crisis, para intentar paliar esa crisis económica y para mejorar lo que estaba. Estamos perdiendo tu sonido. ¿Perdón? Ahí, ahora te escuchamos bien, que estábamos perdiendo. Vuelve, sí. Venga, pues el lábaro es una anécdota. Dentro de las muchas iniciativas que está realizando Vox durante este confinamiento, durante los últimos meses, el lábaro es una más y, desde luego, de las menos relevantes. Porque lo único que pretende es aportar un político cumplimiento de la ley, y más. Son mucho más importantes y mucho más relevantes todas las iniciativas que estamos teniendo y que intentamos hacer en apoyo de los empresarios, de los autónomos, de las empresas, de los trabajadores que están en ERTE, de los trabajadores que tenían contrato virtual y ahora están en el desempleo. Y en el lábaro lo que planteamos es que la ley de banderas oficiales, la ley nacional y la ley autonómica son clarísimas. Las banderas oficiales son la española y de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Y esa misma ley lo que prevé es que no se puede equiparar ningún otro símbolo de ningún tipo a esas banderas. Cristóbal, ¿qué les acusan a ustedes de calentar el ambiente? No hay ningún interés en el ambiente porque no hay ningún ambiente. Es decir, de alguna forma y de una forma irregular, el lábaro se ha ido colocando por un partido político determinado, acompañándoles en las instituciones en puestos en los que no debía, y lo único que pide Vox es que se retire y que ocupe el lugar que la ley prevé que tiene que ocupar. Me refería a calentar el ambiente, no era precisamente por el lábaro, sino por otras cuestiones políticas en España. Abro paréntesis, estaban invitados también la asociación de ADIC para que pudieran expresarse y, bueno, nos han dicho que no podrían asistir hoy, pero que Dios mediante estarán por aquí a hablar sobre el lábaro. Bueno, ya que te tenemos aquí, Cristóbal, ¿cómo ves esta España nuestra? Yo la veo siempre con mucho optimismo. Es verdad que se enfrenta a muchos problemas y probablemente con no los mejores capitanes al frente de los timones, pero yo la veo bien porque el pueblo español supera numerosas pruebas permanentemente y somos un pueblo, desde el cantar del Mío Cid, tenemos clarísimo que qué buenos caballeros si tuviéramos buenos señores, ¿no? Yo creo que el pueblo español se va a sobreponer a las crisis y se va a sobreponer a cualquier calamidad que le llegue, a pesar de los gobernantes que tiene. Entonces, creo que viene una época muy dura, creo que estamos ya hablando de ello, que la situación no es la mejor, venimos de un ciclo positivo y ahora vamos a un ciclo de crecimiento económico
y tenemos por delante un desafío enorme. Y en parte coincide con lo que estabais hablando de la automoción. Y un desafío enorme porque esta crisis va a suponer también un cambio tecnológico y un cambio de paradigma en las relaciones económicas, ¿no? Y es verdad que vamos hacia una digitalización acelerada y una tecnificación, ¿no? Las plantas de fabricación ya estaban automatizadas y lo que va a venir ahora es una vuelta de tuerca en eso. Bueno, pero no pasa nada, es el escenario en el que tenemos que jugar. Cantabria tiene la enorme ventaja de que es una ciudad con un entorno alrededor de ella, es una comunidad autónoma uniprovincial muy pequeña, con un nivel cultural elevado y con muchas ventajas para enfrentar ese cambio frente al resto del mundo. Cristóbal, tenemos que aprovechar nuestras virtudes y colocarnos en este cambio a la cabeza de la revolución y no a la cola como hemos venido estando los últimos años. Cristóbal, como vamos mal de tiempo, yo te invito para el próximo miércoles a estar aquí en directo en el plató. ¿Te parece bien? Un placer veros. Un abrazo, Cristóbal, suerte, nos vemos. Un abrazo a todos. Por lo Adiós, demás, hasta luego. Leticia, ¿alguna cosa más que decir que nos vamos? Bueno, un poco en el tema del lábaro. El lábaro yo creo que es un símbolo de Cantabria, reconocido por todos los cántabros, un símbolo de consenso, y precisamente yo creo que Vox lo usa para esa confrontación. Bien. Para establecer una confrontación que no existe, que ahora mismo no existe en la sociedad cántabra. Pérez. ¿Sobre el lábaro o sobre lo que quieras? Pues, sobre otro. Somos quería dar una última pincelada, sí, ¿no? Por hablar de lo que se está diciendo últimamente, de barbaridades que se oyen en gente que además tiene cargos políticos, ¿no? Os sonará que habéis oído hablar de nacionalizar, por ejemplo, Nissan, ¿no? O nacionalizar Alcoa. Alcoa, sí. Sí, yo me pregunto si esta gente tiene los pies, o mejor la cabeza sobre los hombros, sabe cómo funciona un país democrático, sabe cómo funcionan las leyes. Te aseguro que sí, o nos Rafa. estamos volviendo Te aseguro locos. que sí. No me asegures nada porque llevo ya una larga temporada viendo cosas muy feas, muy malas, precisamente de aquellos que nos aseguraban lo que nos aseguraban. Pero fíjate, acaban de entrar 3 más en el Consejo de Administración de Nagas a 160.000 euros al año, 2 del PSOE y 1 de Podemos. Pues ya me aseguraba el señor Sánchez y Iglesias que iban a acabar con eso. No me asegures nada proviniendo de la casta actual porque no me lo creo. Bien, nos vemos el próximo miércoles. Perfecto. Nos vemos el próximo miércoles. ¿Se hace falta? Pues a ser buenos, gracias por estar ahí, gracias por prestarnos atención y nos vemos el lunes, también el miércoles, y a ser buenos. Desde 1950, Joyería Relojería Dallas. Somos la 4ª generación de joyeros y relojeros. Talleres propios, grabación láser de todo tipo de superficies, personalización de tus objetos en cristal, madera, cuero, fundas para móviles, regalos de ceremonia, alianzas en oro y plata desde 20 euros, relojes tecnológicos, sortijas y diamantes de pedida. Recuerda que también tenemos toda clase de regalos y recuerdos de comunión. Diseña tus propias joyas y en Joyería Dallas las hacemos realidad. Joyería Relojería Dallas, en la avenida del Besaya número 28, en el barrio Covadonga, Torrelavega, abierto de 9 a 17 horas en horario continuo. Si quieres auténtica carne de Tudanca, tu carnicería especializada es Carnicería Quintana en Cabezón de la Sal. Carnes de los ganaderos de la zona y de nuestras ganaderías. Nuestros animales son criados en nuestros propios cebaderos, gozando de la mejor libertad y alimentados con pastos naturales. Gran variedad de elaborados, salchichas, hamburguesas de Tudanca, San Jacobos y mucho más. Carne de cerdo 100% casero. Y en nuestra sección de charcutería, gran selección de quesos y los mejores ibéricos de bellota. Carnicerías Quintana, Plaza de la Paz número 13 en Cabezón de la Sal. Restaurante Villa de Santillana. Menú del día, menú fin de semana, amplia bodega climatizada. Reserva tu comida o cena de Navidad. Consulta nuestros menús de grupo. Seleccionamos el producto y lo mimamos para seguir siendo referentes de calidad. En Restaurante Villa de Santillana siempre estamos a su servicio y estamos encantados de atenderle. Restaurante Villa de Santillana, calle Julián Ceballos número 11 en Torrelavega. Teléfono 942 88 30 73 o visite nuestra web www.villadesantillana.com.
En Cantabria Televisión te queremos ayudar, porque eres parte de nosotros. Somos conscientes de la actual situación y por eso ponemos todo de nuestra parte y los medios necesarios para que consigas tus objetivos. Cantabria Televisión es uno de los mejores soportes publicitarios con más de 15.000 espectadores diarios. Emisión en TDT en gran parte de la comunidad autónoma. Presencia de contenidos en todas las plataformas sociales, portal multimedia con noticias y programación a la carta. Nos adaptamos a tu presupuesto. Contacta con nosotros. Que nada frene tu crecimiento y recuperación económica. Cantabria Televisión. Si tú nos apoyas, nosotros te apoyamos. Televisión en TDT e Internet. Más información en www.cantabriatelevisión.es.